Oaxaca, México. Hay variedades de leyendas y relatos de miedo que es contada por personas de pueblo. Sucesos que han vivido en carne propia o de alguien conocidos. Hoy les contaré un suceso que mi tía vivió en carne propia en un pueblo que se llama San Pedro Atoyac. Comenzamos. Dimensión de terror. El demonio del odio. En San Pedro Atoyac, hace más de 20 años atrás, las personas de ese pueblo se acostumbraban a ir al río a lavar o a bañarse. Mi tía Luisa era una de ellas. Mi tía era una mujer muy temperamental. Ella odia tanto a mi hermano Wulfrano que siempre discutían. Inclusive llegaban a los golpes. Mi hermano le respondía, pero porque ella lo provocaba. Mi tía Luisa siempre se iba al río en el ocaso a bañarse. Recuerdo muy bien ese día, porque yo estaba en la hamaca. Tenía aproximadamente 8 años aquel entonces. Ya se estaba oscureciendo cuando vi a mi tía. Venía llorando. Muy alterada buscaba a mi mamá. Yo escuchaba que acusaba a mi hermano por querer matarla en el río. Y mi mamá le decía que eso era imposible, ya que mi hermano se había ido al ayuntamiento municipal hacía más de 4 horas y aún no había vuelto. Mi tía Luisa empezó a contar lo que había sucedido realmente. Cuando me estaba bañando, vi a Wulfrano bajando al río. Ya con la tenue caída de la noche, pude identificarlo muy bien, solo que iba bajando de una forma terrorífica. Venía diciéndome groserías y maldiciéndome, pero pude notar que estaba todo deforme. Le faltaba un ojo y el otro casi se le estaba saliendo. No tenía la mitad de un pie y en la mano llevaba un machete. Casi venía arrastrándose hacia mí. Faltaban como 3 metros. Intentaba cortarme con el machete y me susurraba cosas que no entendía. Como pude, tomé mi ropa y salí corriendo de allí. En ese momento, venía llegando mi hermano con un vecino del ayuntamiento municipal. Mi tía Luisa, al verlo, cayó en llanto y se preguntaba qué era esa cosa que la quiso matar en el río. Mi mamá le dijo que es el demonio del odio, que se hace pasar por alguien a quien tú odias mucho, para hacerte lo mismo y para llevarte al mismo infierno. Así es que tú no le tengas odio ni te pelees con nadie, o el demonio del odio vendrá por ti. Si te ha gustado este pequeño relato, házmelo saber en los comentarios. Y te recuerdo que si te gustó este material, apóyame con un like, suscríbete y comparte el video con tus amigos. Esto fue Dimensión de Terror. Hasta la próxima.